Rompecabezas. Zona Central. Amigas, amigos, el Ministerio de Salud Pública rechazó una solicitud para proveer el medicamento requerido por una paciente diagnosticada con un melanoma maligno metastásico. Al igual que en otros casos, la damnificada anunció que va a recurrir a la justicia para poder obtener el tratamiento, cuyo precio es de $10.000 mensuales. El problema en esta oportunidad no es que la cartera alegue que no está comprobada la efectividad de la droga. Simplemente la negativa obedece a que el Ministerio, abro comillas, carece de los recursos para otorgarle el fármaco. El caso se agrega así a una larga lista de momentos que se conoció un dato sorprendente. Un grupo de médicos recibió el Nobel por haber descubierto una terapia efectiva contra el cáncer. Sin embargo, aquí en nuestro país hay que hacer un juicio para acceder a ella, ya que Salud Pública cuestionaba, por lo menos digamos, su eficacia. Juan Cereta, el doctor Juan Cereta, integrante del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la UDELAR, está aquí con nosotros. Le damos la bienvenida. Y bueno, Juan, a mí me llamaba poderosamente la atención tu tuit original, que tenía que ver, bueno, en el momento de los premios Nobel, y que decía: en Uruguay hay que hacer un juicio para acceder a este medicamento y el Ministerio de Salud Pública cuestiona su eficacia. En el mundo le dan el Nobel de Medicina a quienes lo descubrieron. Se trata de dos científicos que descubrieron cómo aprovechar el sistema inmunológico del cuerpo para combatir el cáncer, que han ganado el Premio Nobel de Medicina 2018, James Allison de Estados Unidos y Tasuku Honjo de Japón, que trabajaron, ¿verdad?, en una terapia en torno a un medicamento que resultó ser sumamente efectivo, llamado pembrolizumab, ¿sí? Que además le salvó la vida, para que ustedes sepan, y está en la crónica de BBC bien consignado, ya que está su fotografía, le salvó la vida al ex presidente norteamericano, premio Nobel de la Paz en su momento, Jimmy Carter, que le habían dado semanas de vida y todavía está vivito y coleando, ¿no? ¿Cómo te va, Juan? Bienvenido. Bien, buen día, gracias por la invitación. Un placer tenerte. Bueno, qué sorpresa, ¿no? Para vos, además que trabajás en estos temas, que realmente, digo, lo posteaste, fue lo que pusiste. ¿Pero qué pensaste? Que este es un mundo loco, este país está loco. Bueno, sí, de alguna forma sí. Nosotros, a propósito de esta actividad, estamos en contacto cotidiano con distintos médicos de distintas especialidades, entre ellos oncólogos. Claro. Y bueno, y en las charlas que tenemos previas a las audiencias de los juicios de amparo o de los juicios que se tramitan para obtener medicaciones, es inevitable conversar de estas cosas. Y bueno, normalmente cuando aparecen referentes, médicos referentes o a los distintos médicos que van pasando por los juzgados, siempre les vamos preguntando sobre, bueno, qué evidencia. Incluso lo hacemos antes para preparar las demandas, qué nivel de evidencia científica existe sobre estos medicamentos. Y en general la documentación que nos traen la mayoría de las veces es demoledora. Es decir, son medicamentos, por poner este ejemplo del pembrolizumab, son medicamentos que han cambiado el rumbo de la oncología. El caso de Carter, ¿no? Claro, es una nueva terapia denominada inmunoterapia, con otra estrategia diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver. Y bueno, y uno empieza cuando armamos una demanda con el asesoramiento de los médicos, encontramos que estos medicamentos hace muchos años que están aprobados en Estados Unidos por la FDA, por la EMA, por la agencia reguladora en Europa, que hay investigaciones científicas que avalan sus resultados. Fueron revisados muchísimas veces. Exactamente. Incluso, por ejemplo, para seguir con este caso, es un medicamento que está incluido en las pautas de la Cátedra de Oncología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Es decir, ya es un medicamento que está incluido dentro de lo que se le enseña a los oncólogos que deben recetar ante las patologías en las que se ha demostrado que es efectivo. Quiere decir que desde el punto de vista científico no hay mucha cuestión para discutir, a pesar de que a veces se encuentran algunas defensas un tanto particulares del Ministerio de Salud Pública, cuestionando que aún no ha sido evaluado o que aún no existen pruebas. Yo te iba a preguntar, vos me decís esto, ¿no? Digo que ya pasó distintas revisiones de organismos realmente importantes en torno al tema con experticia. Entonces mi pregunta es esa, digo, ¿qué dice el Ministerio de Salud Pública para decir esto no es eficaz? Bueno, no, la sensación que tenemos es que simplemente se trata de demorar en el tiempo la admisión de que estas cosas, o de que en este caso el pembrolizumab o otros medicamentos más modernos, son realmente una revolución en el mundo de la medicina. Claro, cuando aparecen noticias como esta, que se le entrega el premio Nobel a quienes descubrieron este medicamento, bueno, ya se hace irresistible seguir planteando o cuestionando la eficacia de las medicaciones o el escaso beneficio, como muchas veces se ha dicho, el escaso beneficio de estas medicaciones. Vos fíjate que, perdóname, Juan, pero digo, a Carter le pasó eso hace 3 años, pensaba que solo le quedaban algunas semanas de vida, se sometió a esta terapia,
Bueno, tenía 90 años en ese momento. Los médicos le acababan de retirar parte del hígado, pero también le habían encontrado 4 focos de melanoma en el cerebro. Sin embargo, solo 4 meses después, Carter sorprendía al mundo con la noticia de que no quedaba rastro alguno de cáncer en su organismo. Increíble. Sí, realmente sí. Vale la pena aclarar que tampoco se trata de magia, es decir, la aplicación de estos medicamentos requiere un estudio específico sobre determinada predictividad que algunas mutaciones genéticas hacen permitir que va a ser exitoso, ¿no? Digo esto para que no se genere la expectativa en los pacientes de que, bueno, en cualquier caso se puede indicar esto y que va a funcionar. Pero de todas maneras, funciona, es muy bueno y tiene que ver con el sistema inmunológico, aprovecha el sistema inmunológico, bastante revolucionario. Eso le valió, supongo yo, la suma de todas estas cosas al premio Nobel a estos 2 médicos que trabajaron con esto. Pero bueno, efectivamente, ¿no? Cada caso siempre es un mundo y hay que estudiarlo. Pero de todas formas parece muy cercano a lo exitoso, ¿no? Sí, totalmente. E incluso en nosotros conocemos casos concretos en Uruguay de algunos pacientes que han venido siendo tratados pacientes que ya no tenían ninguna otra chance, ninguna otra terapéutica eficaz a su alcance y que empezaron a tratarse con este medicamento a propósito de colectas, apelando a la solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos también a través de acciones judiciales. Y bueno, y conocemos varios pacientes que increíblemente han pasado ya años desde que empezaron a administrárselo y permanecen realizando una vida normal. Ahora, Juan, ¿es solo este remedio casualmente o hay muchos en los cuales el Ministerio de Salud Pública cuestiona eficacia cuando ya han sido controlados por organismos que son importantes y que entienden del tema? No, en general se cuestiona siempre. ¿La eficacia? Sí, se cuestiona siempre de manera un tanto velada, no es que directamente se dice este medicamento no sirve, pero sí encontrábamos hasta hace poco tiempo algunas resoluciones en el trámite administrativo que decían no tiene un impacto significativo en la sobrevida global, no tiene un impacto significativo en la sobrevida libre de progresión, es decir, se intenta minimizar los efectos de esta terapéutica cuando, sobre todo en materia oncológica, lo importante es visualizar la sumatoria de las terapéuticas, es decir, si uno mira el cáncer de mama, por poner un ejemplo, hace 10 años atrás, la expectativa de vida era pésima, sobre todo en diagnósticos tardíos. Y hoy por hoy no hay ningún medicamento que cure el cáncer de mama, pero la acumulación, la sumatoria de las distintas terapéuticas que tenemos entre la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y estos medicamentos nuevos biotecnológicos hacen que la expectativa de vida de una mujer diagnosticada en forma medianamente temprana sea prácticamente igual a la de una mujer que no tuvo diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, analizar solamente un fármaco es injusto con el resultado que da la acumulación de distintas terapéuticas, el escalonamiento de esas terapéuticas. De todas maneras, este fármaco, el pembrolizumab, ¿hubo muchos casos en donde lo rebotaron porque no era eficaz? Bueno, yo tengo acá anotado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos en los que participamos por pembrolizumab para melanoma, porque es un medicamento que se utiliza para diversas variantes, para melanoma, para cáncer de pulmón, para cáncer de vejiga, para cáncer de colon, para linfomas. No conozco ninguno en el que el Ministerio en el trámite administrativo lo haya admitido, o sea, lo haya proporcionado, o sea que alguna razón siempre ha dado para negarlo. A veces se demora un poco el pronunciamiento en este trámite administrativo y los pacientes, como no pueden esperar, inician el juicio de amparo. Entonces nos quedamos siempre sin saber qué le hubiera contestado el Ministerio. Después le contestan en el ámbito judicial, siempre oponiéndose. No, porque pienso que derivaciones pueda tener realmente el premio Nobel de estos médicos usando esta sustancia en estos casos, ¿no? Bueno, en cuanto al acceso, creo que ninguno, porque lo que sí pasó, y creo que en este sentido el último caso, el de Soledad Morel, lo sirve para visualizarlo. Lo que sí pasó es que no se va a cuestionar seguramente más su eficacia, pero bueno, igual se va a seguir negando por razones de impacto presupuestal o de carencia de recursos presupuestales. O sea que en definitiva para el paciente le digan que no porque le mienten sobre la eficacia o le digan que no porque no hay plata para comprarlo, a la larga es lo mismo, ¿no? Sí, igual te digo, yo soy paciente y veo esto y le clavo un juicio por precisamente por cuestionar la eficacia de algo que está comprobado en el mundo, ¿no? Sí, pero es más sencillo discutir en el juzgado cuando la negativa es por razones presupuestales, porque ahí están bien transparentadas las razones, y lo que vamos a contraponer es el derecho humano a la vida, a la salud, y por otro lado razones presupuestales. Sí, bueno, de eso tenés más claro vos que yo, evidentemente no me voy a parar a discutir contigo, imposible. No, y además digo, tenés razón lo que estás diciendo. Se acaba de rechazar
y empezar a esgrimir el comodín de carecer de recursos, ¿no? El Ministerio de Salud Pública rechazó un medicamento para una paciente precisamente por carecer de recursos, desestimando proveer un tratamiento que cuesta unos $10.000 mensuales a una paciente con un melanoma metastásico. Es el mismo caso que el de Carter, ¿no? Es el paciente con melanoma metastásico, para ver cómo estamos, ¿no? En el 2015 lo recibió Carter, en el 2018 se lo estamos negando a esta muchacha, una muchacha joven, ¿no? Porque además tiene una perspectiva de vida un tanto complicada, creo yo, por el diagnóstico médico, ¿no? Sí. En el caso de no acceder a sí, la medicación, ¿no? sí, esos diagnósticos de este tipo de melanoma ya metastásicos son diagnósticos complicados. Claro, ya estás hablando de algo grave, sí. claro, muy grave. Pero viendo ejemplos como el de Carter y como otros que hemos tenido acá también en Uruguay, se puede ver que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos la respuesta a estas medicaciones es realmente muy buena. La dificultad sigue siendo el acceso. Claro. Bueno, me estabas hablando fuera de micrófonos de todo un sistema que hay con los medicamentos. Contale un poco a la gente de eso que me estabas explicando. No, lo que decía en cuanto a las razones que se esgrimen a veces como defensa por parte del Ministerio, tiene que ver con algunos de los criterios que se utilizan para medir la eficacia de los medicamentos. La eficacia de los medicamentos se mide de acuerdo a distintos parámetros. Uno de esos parámetros es lo que se denomina el impacto del medicamento en sobrevida global. Esto es el tiempo, en palabras sencillas, el tiempo que extiende la vida del paciente. Claro. Y también se mide en lo que se denomina impacto sobre vida libre de progresión. Esto es el tiempo en que se mantiene la enfermedad libre de síntomas, es decir, sin que avance la enfermedad. Son dos parámetros diferentes. Puede haber un medicamento que no tenga demostrado un impacto sobre la sobrevida global, pero sí tenga demostrado un impacto sobre la progresión de la enfermedad, detener la progresión de la enfermedad. Claro. Eso significa muchas veces la desaparición de los síntomas. Y significa, y esto trae consigo, en muchos casos, una mejor calidad de vida del paciente. Lo que sucede, y eso lo hemos encontrado sobre todo con estos medicamentos de inmunoterapia más modernos, como el pembrolizumab o como el osimertinib, algunos de los más modernos, es que el Ministerio ha cuestionado en los juicios que no existe evidencia científica sobre el impacto en la sobrevida global. Es decir, admite que este medicamento impacta sobre la vida libre de progresión, sobre detener la enfermedad o detener los síntomas, pero que no hay estudios definitivos sobre cuánto impacta en la vida, en la extensión de la vida de los pacientes. Y esto es un tanto engañoso, porque cuando se dice no existe evidencia científica, es verdad, no existe evidencia científica, pero que no exista evidencia científica sobre el impacto en la sobrevida libre de progresión no significa que no haya impacto en la sobrevida libre. Sí, significa solamente que aún no existe evidencia científica. Y las razones por las que puede no haber aún evidencia científica sobre el impacto en la sobrevida libre de progresión, sobre la sobrevida global, a veces son buenas noticias que no existe evidencia. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, estas investigaciones requieren de un transcurso razonable de tiempo para poder medir estas cosas. Claro. Y a veces las investigaciones son tan nuevas que aún no ha culminado ese tiempo. Está en desarrollo, está en curso, claro. Y entonces eso significa no hay evidencia, pero no hay evidencia porque aún no terminaron de medirse esos estudios. Claro. Momentáneamente. Y por el contrario, los indicios que sí tenemos, que es la medición sobre el impacto en la sobrevida libre de progresión, son alentadores, es decir, hacen presumir que el resultado finalizado de esta investigación va a demostrar que tiene un impacto muy bueno sobre la sobrevida global. Incluso hay a veces hasta razones éticas que nos han explicado quienes son investigadores y quienes trabajan en el tema de la oncología, en el ámbito de la investigación, que muchas veces cuando se comparan estas dos cosas, obviamente para hacer la investigación hay que tener pacientes a los que se le administra la droga y otros pacientes a los que se da placebo, se le da otra droga de otra categoría. Para poder comparar. Para poder comparar resultados. Y cuando los primeros resultados son alentadores o son muy buenos, hay hasta razones éticas por las cuales no se puede seguir midiendo, porque eso significaría privar a quienes estamos utilizando para justamente medir la sobrevida global, privarlos de una droga que realmente cambia las perspectivas en el combate de la enfermedad. Entonces a veces no se tienen resultados en las investigaciones sobre sobrevida global, pero eso lejos está de significar que el medicamento no impacta en la sobrevida global. Simplemente no se tiene evidencia a propósito de la investigación porque hubiera sido poco ético seguir privando a pacientes de esa medicación tan revolucionaria solamente para tener una medición final. Claro. Entonces, el manejo de estas cuestiones a veces es un tanto engañoso
Y bueno, y lo que duele un poco es que se utilice eso para intentar gastar menos dinero, que es en definitiva el fin último que se persigue cuando se oponen a este tipo de acciones. ¿Cómo marcha la consultoría? ¿Sigue a ritmo febril? Sí, en este tema, en el tema salud, cada vez el volumen es mayor. Nosotros el año pasado, en el 2017, totalizamos 107 acciones de amparo. Y en lo que va del 2018 ya estamos en 158, o sea que ya pasamos el máximo de todo el 2017. ¿Por qué pensás que pasa eso? Yo creo que pasa por dos razones. Una, porque mucha gente de la que se atiende en la facultad, que es bueno recordar, es gente que tiene ingresos mensuales inferiores a 32.000 pesos por mes, se han ido enterando de que existe este servicio, que es absolutamente gratuito, no hay que pagar nada, no hay que pagar abogados, no hay que pagar peritos, no hay que pagar timbres, están exonerados absolutamente de todo. Entonces, por un lado, el hecho de que se conozca la existencia de un servicio gratuito hace que la gente venga. Claro. Por otro lado, creo que los médicos también se han ido enterando que existe la posibilidad de derivar a sus pacientes que necesitan medicaciones no cubiertas al consultorio de la facultad. Y creo que también porque se ha ido acrecentando la brecha entre las nuevas prestaciones de salud que aparecen a propósito de los avances increíbles de la ciencia y la velocidad de incorporación de estas prestaciones a los sistemas de cobertura. Entonces cada vez hay más cosas que están quedando descubiertas. Claro. ¿Y el resultado final, cómo avanzan los casos en general? No, el índice de éxito sigue siendo muy, muy bueno. Nosotros el año pasado, de los 107 juicios que promovimos, 105 tuvieron sentencias de condena. O sea, el año pasado fue increíble el éxito que se tuvo en mediciones de ese tipo. Este año, ¿a qué lo atribuís? También, perdóname, te voy preguntando el minuto a minuto. Te hago una pregunta y en Traja ya te hago otra. No, me llama la atención. Ha habido un avance en la jurisprudencia, en el criterio de los jueces, de la mayoría de los jueces. Creo que la tendencia a la aplicación directa de la Constitución y la aplicación de las normas internacionales en protección de derechos humanos ha ido haciendo carne en los jueces uruguayos. Todavía hay algunos que se resisten un poco a estas teorías, pero están en franco crecimiento y es una tendencia que deviene como arrolladora, a mi modo de ver. En el 2018 no hemos tenido esa cantidad de éxito, ese porcentaje de éxito. También es cierto que nos hemos animado a cosas más riesgosas, que hemos planteado hasta amparos por medicamentos que no están en el Uruguay, cosa que hasta hace unos años hubiéramos dicho es imposible hacerlo. También en base a eso, a que digamos se va dinamizando en ese sentido Sí, y que nosotros también vamos mejorando la argumentación, vamos aprendiendo, vamos aprendiendo de las derrotas como de los éxitos. Tal cual. La verdad que tengo un equipo que trabaja muchísimo, y se ha ido a la facultad armando dentro de las posibilidades presupuestales de un equipo que me apoya. Los estudiantes han demostrado, siempre mis estudiantes, un compromiso con estas causas tremendo. Qué bueno. Y bueno, ellos también van arrimando argumentación, experiencia. Tenemos lo que pasa en otros países. Hoy por hoy es muy fácil acceder a todo lo que está pasando, a la información. Claro. Y bueno, y eso también nos va nutriendo. Y bueno, y todo eso se va aprovechando. Ahora, ¿qué pasa? Sé que hubo algunos casos, quería que me comentaras, si es posible, cuántos casos tuvieron, en qué situaciones de gente que, o sea, la justicia termina fallando a su favor, el Ministerio de Salud Pública es obligado a proporcionar el medicamento, pero el paciente ya murió. Bueno, y son casos que duelen enormemente, ¿no? Es decir, porque son victorias pírricas, no llegamos al objetivo. Claro, porque el objetivo al final no siempre es ganar, obtener, sino salvar la vida de la persona. Por supuesto, y obtener la prestación de salud lo antes posible. Son cuestiones que duelen mucho, que pegan fuerte. Pero bueno, hay que seguir, no hay otra alternativa. De todas maneras, quería hacer una precisión respecto a los resultados en la justicia, porque justo por este medicamento tenemos también pérdidas, ¿no? Es decir, tenemos situaciones donde nos toca un tribunal que no hace lugar a esto. Y bueno, y son situaciones difíciles de explicar a un paciente que está en la misma condición que otro. Claro, porque perdió y otro claro, no. Yo acá me traje apuntado, justamente porque a veces nos piden, bueno, pero ¿cómo se puede predecir si a mí me va a tocar ganar o me va a tocar perder? Y es absolutamente impredecible. Nosotros hasta conocemos un poco los criterios de los tribunales y de los juzgados, pero aún conociendo los criterios, tengo un ejemplo que creo que visualiza perfectamente cómo es imposible saber el resultado. Fíjense que por este mismo fármaco, pembrolizumab, 2 pacientes jóvenes iniciaron una acción de amparo. Las dos resoluciones fueron apeladas por el Ministerio de Salud Pública una vez que se obtuvo el fármaco, y a los dos les tocó sorteado de los 7 tribunales de apelaciones que hay en materia civil, a los dos les tocó sorteado el tribunal primer turno,
quiere decir que uno podría decir, bueno, en este caso... Idénticas resoluciones. El idéntico medicamento, Sí. 2 pacientes de la misma edad, Mismo el juzgado. mismo tribunal tendría que salir igual. Sin embargo, en uno de los casos, la sentencia del Tribunal de Apelaciones de lo Civil de primer turno se dictó el 8 de agosto del 2018 y fue favorable para el paciente. La paciente sigue recibiendo el medicamento. Eso fue el 8 de agosto. El 15 de agosto, una semana después, el mismo tribunal dictó una sentencia para el mismo medicamento y la resolución fue denegatoria. Es decir, ese paciente aún está sin la medicación. ¿Y cómo se explica Bueno, esto? se explica Juan? porque muchas veces en estos tribunales puede pasar, por ejemplo, que uno de los ministros del tribunal esté enfermo, esté de licencia y se integra con otro ministro Que tiene de otra otro cabeza. turno. Que tiene otra cabeza. Y ahí empieza, en este caso hubo dos sorteos para poder integrar, porque no se ponían de acuerdo, hasta que llegó a integrarse el tribunal de manera con un criterio denegatorio. Pongo este ejemplo porque es el mismo tribunal, o sea, es imposible saber cuál va a ser el resultado final. Se reduce a un criterio. de azar también, a un criterio. ¿no? Pero vos fijate, tenés que explicarle esto a las personas. Sí, ¿no? no. Es una vez increíble. O sea, me puse mal. No, esto yo creo que demuestra, porque a veces yo es increíble. cuando me toca hablar de estos temas parece como que soy un acérrimo defensor del rol de la justicia en esto, pero hay que siempre tener presente que la justicia es la última arma del paciente y Claro. no es la mejor seguro. Claro. Sería bueno que evitáramos todas estas discusiones, que el paciente no tuviera que salir a un sorteo para ver qué tribunal le va a tocar y que todos los uruguayos, más allá de su situación económica, más allá de sus posibilidades económicas, puedan saber que tienen acceso a los medicamentos que realmente van a tener un beneficio en su estado de salud. Estoy totalmente de acuerdo, ojalá fuera así, pero bueno, estamos en que los premian en el mundo y acá el medicamento es considerado no eficaz, así que creo que Algunos lamentablemente... oyentes nos comentan que hacen relación a qué pasa con la medalla de oro que le dieron al presidente Vázquez por ser héroe de la salud, ¿no? Bueno, habrá seguramente vinculaciones y pensamientos a propósito de todo esto. También nos escribe Rosa en el Twitter, bueno, a propósito de esto, de la negación a esta paciente joven de este medicamento que entiende el Ministerio de Salud Pública, dice no tener recursos, ¿verdad?, por su costo, que es realmente alto. En fin, la verdad que me mataste con eso, porque son los pequeños detalles de algo que estamos sabiendo, porque Juan ya nos visitó, ya nos dio un amplio panorama de esto. Te tenemos que agradecer nuevamente que estés aquí, no será la última vez, lamentablemente, por suerte para charlar, para tener información, lamentablemente por lo que nos convoca, pero bueno, como vos decís, también hay cosas que han pasado que son buenas, hay otras que no, se aprende de las ganadas, pero también se aprende de las perdidas y eso sigue siendo una esperanza que va en aumento para mucha gente que nos pueda estar escuchando. Sí, y del otro lado. quiero destacar que cuando hacemos este tipo de amparos no solamente son por medicamentos oncológicos, cada vez aumenta más la cantidad de amparos por otro tipo de prestaciones que no son solamente medicamentos oncológicos para pacientes con cáncer metastásico. Estamos haciendo un montón de amparos para niños que recuperan la audición a propósito de implante coclear, para cardiodefibriladores, para los que tienen riesgo de muerte súbita, para endoprótesis, para problemas arteriovenosos que se arreglan con una embolización, para enfermedades hematológicas, para la hepatitis C, es decir, para un montón de enfermedades en los que a veces los resultados pueden significar la cura de la enfermedad Sí. o evitar la muerte de un niño Claro. a propósito de una malformación arteriovenosa, como hemos hecho muchos en los últimos tiempos. ¿Qué te pareció? Más que importante. Bueno, ¿cómo hace la gente que nos pueda estar escuchando para conectar con el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la UDELAR? Bueno, para necesitar de estos servicios. Justamente, el consultorio en otros temas tiene la agenda cerrada ya hasta el año que viene, pero en materia de salud, en materia de amparos por acceso a la salud, nosotros seguimos atendiendo sin detener la función. Sí, no se detiene. Todos los jueves a partir de las 19 horas, de 19 hasta 22:30, pero arrancamos a las 19, cualquier persona que tenga necesidad de alguna prestación de salud no cubierta puede concurrir sin necesidad de agendarse directamente al consultorio de la facultad, 18 de julio, 1824, planta baja, que allí los vamos a atender. Bueno, Juan, un placer, como siempre, estar contigo. Unas felicitaciones a Juan Cereta, a todo el equipo de consultores. Hacen un trabajo que les agradecemos, no solo a aquellos que se ven beneficiados directamente, sino a quienes integramos la sociedad y queremos lo mejor para todos nosotros. Un placer, ¿eh? Gracias a ustedes por la Chao, invitación. gracias a vos. Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia. ¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo. En El Espectador.